This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, te la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Hoy comenzamos en el Centro Rey Juan Carlos de NYU, donde Carmen Bollosa conversa con la escritora mexicana Ángeles Mastretta. La conocida autora habla, entre otras cosas, de la experiencia de ver su primer y más famoso libro, Arráncame la vida, convertido en película. A continuación, del corazón de Manhattan vamos a Sunset Park, Brooklyn. Allí nos encontramos en la Mixteca Organization, Inc., órgano que sirve de puente entre los mexicanos de Brooklyn y sus comunidades de origen. Esta organización cumple 10 años dando servicios de salud, de educación y referencias legales a los poblanos de la región Mixteca de México residentes en Nueva York. Y finalizamos en el sur del Bronx, donde el musicólogo David García nos recibe para hablar de la vida y obra de Arsenio Rodríguez. Considerado por muchos como el padre del mambo, Arsenio compuso más de 200 canciones. El grupo folclórico y experimental neoyorquino interpreta varias de estas piezas en un concierto dedicado a la memoria del músico cubano. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y Ángeles Mastretta. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. En 1985 en México pasaron muchas cosas. Hubo un terremoto que no podremos olvidar nunca, algunas de nosotros tuvimos hijos, pasaron muchas transformaciones sociales en toda la sociedad mexicana y apareció un libro que ha hecho historia. Este libro es Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta, que inmediatamente cautivó a las lectoras y a los lectores, no solamente de México, sino de toda América Latina. Y tenemos la suerte hoy de tener en este espacio de Nueva York a Ángeles Mastretta, la autora de este libro, como he dicho, inolvidable. Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos. Al revés, yo tengo la suerte de estar aquí, Carmen, contigo, que además para mí es una fantasía porque aquí vives y desde hace tanto tiempo digo, voy a visitar a Carmen, y cada vez que vengo no te visito, entonces ahora finalmente no nada más estar en Nueva York, sino verte, es una maravilla. Quiero decirte, Ángeles, que siempre me visitas, porque leo tu blog, leo tus libros. La verdad es que yo he vivido contigo... Estamos cerca, eso es verdad. Estamos muy cerca, he vivido contigo toda mi vida de lectora y de escritora, es una cosa muy peculiar. Ángeles, estás aquí en Nueva York porque vienes a la presentación en este espacio de alrededor de Washington Square de Arráncame la vida. ¿Qué sientes tú cuando ves hecha película una novela que escribiste hace tantos años? ¿Verdad? Es como otra cosa, para empezar desde hacerla, porque no estaba previsto que yo trabajara en la película. Pero es tuyo el guión. Bueno, parcialmente mío, pero yo vendí la película firmando que de ninguna manera podía yo intervenir, que mis opiniones iban a ser nunca escuchadas y firmando yo aceptaba lo que pasara. Y por fortuna, Roberto Snyder, que es el director y que es un personaje, además de un gran director, una persona muy noble, cuando me dijo, hay cosas que no entiendo, ayúdame, y además ya lo que tenían que gastar lo habían gastado en mí, entonces yo le dije, no importa, te ayudo sin que me paguen, y entré feliz, y después ya tenía yo miedo de que me fueran a cobrar por estar, porque no había manera de que yo me quisiera quitar de ahí. Ese año pasaron muchas cosas en el país. Entre otras, conocí a Andrés en un café de los Portales. ¿En qué otra parte iba a ser? Si en Puebla todo pasaba en los Portales. Desde los noviazgos hasta los asesinatos. Como si no hubiera otro lugar. Para mí fue como volver a escribir el libro o volverlo a leer, sin duda.
porque yo ya no me Cosa que acordaba no le de pasa, miles de no cosas. le pasa a un autor. Uno nunca vuelve a leer sus libros, y muchísimo menos a leerlos indagando en qué quiso decir, o qué... Como un lector, en realidad. Exacto. ¿Qué quieres? Quiero sentir. Nadie viene a eso aquí. Estás muy chamaca. Lo del cine tiene una cosa, supongo que también la literatura, pero la literatura puedes releer, puedes repensar lo que estás leyendo. Sí, pero la y en el película cine ya- la película de pronto empata de una manera y eso es lo que te queda, la impronta de lo que hay. La vida con un militar no es fácil de una vez velo sabiendo. Y usted, don Marcos, acuérdese que ella ya no es su niña y que en esta mesa mando yo. Bueno, pues, muchas felicidades. Gracias, compadre. Daniel Jiménez Cacho es de Daniel una Jiménez Cacho monstruosidad es un genial. monstruo de actor y entonces es una maravilla. tomó ese personaje y lo agrandó, incluso lo Claro. volvió entrañable, lo volvió Adorable. muy simpático, lo volvió adorable, peligrosamente adorable. Peligrosamente yo diría. adorable. Eso dice, ¿por qué no uno puede amar a un hombre así? En la novela uno no lo ama. En la novela, no. En la película uno lo ama. En la novela ella muchas veces le tiene miedo y Claro. y le tiene muchas veces desprecio y reticencia, y en la película no. No sabes montar, no sabes guisar, no sabías coger. ¿Qué has hecho tú todos estos años? ¿Jugar? Pero todo se aprende, ya verás. ¿Qué no cae ante Daniel Jiménez Cacho? Es que es ese actor que tiene una radiancia, ¿no? Él es parte de la escritura de la pantalla, ¿no? Sí, sí, yo cuando tuve esa suerte de que me dieran el Ariel, que por alguna razón no voy a indagar porque no se lo dieron a Daniel, yo cuando tuve el mío se lo di a Daniel, le dije, no, pero si él quiso esa película eres tú. Sí, ese es un trabajo muy especial y muy único. Ángeles, después tuviste la suerte de recibir el premio Los Rómulo Gallegos por otra novela. Por una novela que a mí me encantó escribir. A ver, cuéntanos la diferencia que fue para ti escribir. ¿Cómo escapaste a la maldición del zorro que ya hizo algo tan maravilloso que le iba a dar miedo que la siguiente vez no le fuera a salir tan bien? Yo no entiendo esta cosa, hablar de uno como de que hace un trabajo heroico, más bien como de alguien que acude a su trabajo. Y acudes a tu trabajo y bueno, un día pegas ladrillos y otro día pones techos y son distintas cosas, no puedes acudir a lo mismo. Y la manera muy fácil de perder Arráncame la vida es cuando me decían, ¿no vas a hacer la segunda parte? Dije, no, nunca. Porque yo empecé queriendo escribir un libro de una mujer que se enamora de dos hombres al mismo tiempo. Y yo dije, bueno, esta mujer puede tener... ¿Y empezaste con el título? ¿Tú ya tenías...? No, ojalá. Yo no estoy tan segura de que el título es bueno. Ay, es un título maravilloso. ¿Te gusta Mal de Amores? Hombre, Mal de Bueno, lo Amores es un pensé, gran debo título. decir que lo pensé, pero a veces pienso que, no sé, de repente uno no está contento con lo que hace y ese título... ¿Sabes qué pasa? Que de repente parece como frívolo y la novela, yo creo que es una novela que quiere más que eso, pero bueno, eso tuvo. Y entonces, es un libro que a mí me divirtió muchísimo escribir. Mientras lo escribías. Catalina, mi hija, que es muy buena lectora, dice que Arráncame la vida es una historia que pasa en el mundo y que Mal de Amores es un mundo. Mientras yo estuve escribiendo ese libro, iba todos los días a un mundo que me parecía que se me antojaba. Y había unas mujeres muy libres, muy locas. Yo iba descubriendo un país que no conocía, yo no sabía. Ya ves que en el colegio te enseñan que el porfiriato son 30 años en los que no pasó nada más que hubo una dictadura y luego vino la revolución. Y entraste Entonces, a un mundo a descubrirlo. Yo empecé a descubrir los últimos 10 años del porfiriato para entender quién era esta niña y quiénes eran sus papás. Y bueno, descubrí que ahí había un movimiento que era un país muy vivo. Ángeles, por último quiero hacerte una pregunta que es aquí de rigor. Como sabes, nuestro programa se llama Nueva York. Quiero saber qué es para ti Nueva York. La primera vez que yo vine a Nueva York, bueno, la primera vez no cuenta, la primera vez que vine como para verla en serio y pensar en vivir aquí, la primera vez me provocó un miedo espantoso. Dije, no, yo no voy a poder vivir aquí. Y luego Nueva York es una ciudad que me sedujo de un modo que ahora ya yo la considero una parte de mi casa, así como considero también Madrid una parte. No voy a Madrid, regreso a Madrid, estoy en Madrid, es muy mi casa.
Y me pasa muchísimo con Nueva York. Regreso a Nueva York. Incluso cuando pasa mi regreso, quiero decir, regreso a la parte de casa que tengo en Nueva York. Yo digo que Nueva York es una ciudad con luciérnagas y yo no me canso de mirarla. Dicen que los turistas, y ya hace mucho que no soy una turista en Nueva York, pero dicen que distingues en Nueva York a los turistas porque van viendo para arriba. Yo sigo viendo para arriba. O sea, sigo caminando y diciendo, pero qué bonito está todo esto. No lo puedo remediar y voy a los restaurantes y los busco y me acogen. Y ahora que he descubierto a la universidad, qué manera tan grata de estar en ella, tan natural, tan cercana. Entonces sí, es una ciudad, por supuesto, que habla en inglés, pero sí es verdad que habla mucho en español y que habla en español con enorme calidez. Entonces yo estoy una enamorada de Nueva York, lo cual no es ninguna novedad, porque cae quien cae en su trampa, cae para siempre. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias a ti, gracias por invitarme. Mil gracias. Encantada. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa. Este es Nueva York. Hasta la próxima. Yo conocí la organización y ellos me ayudaron, me recomendaron a un abogado. Fui atendido por los hospitales. Que si quieren que vengan a Mixteca, porque aquí en Mixteca tenemos muchos programas que ayudan a los niños. Y se le pone Mixteca porque, primera, porque somos de la región Mixteca nosotros. A mí, de cuando me dijo Mixteca, me cayó el orgullo de ser mixteco. Esta organización, yo entonces de Brooklyn. Yo creo que la mayoría que vive aquí en Sunset Parks es poblano. Organization, ¿por qué? Porque estamos en Estados Unidos y va a ser un punto de encuentro entre nuestras comunidades de origen y las personas que viven en Estados Unidos. Hace 10 años él llegó ahí abajo, que yo tenía una factoría, y me dijo, ¿sabes qué? Queremos abrir una organización. Era voluntario todo, o sea, no teníamos ni director ejecutivo. El primer sitio que tuvimos como sede para Mixteca fue el basement de mi consultorio. Porque él había venido ya trabajando de hace años. Incluso en mi factoría dieron charlas del VIH, de la tuberculosis, de muchas cosas. Cómo se infectan, qué es el VIH, cómo se mueren, cómo pueden prevenirlo. Afortunadamente en Casa Puebla nos abrieron la puerta para nosotros poder dar a conocer los programas que ya se estaban haciendo. Los foros que lleva a cabo Casa Puebla están dirigidos a que organizaciones como Mixteca Organization puedan desarrollar sus proyectos con más amplitud y apoyarlos en lo que necesiten. El acercamiento definitivamente a la comunidad es muy, muy importante. Él la ha tenido por mucho tiempo. Nuestra gente llega aquí a Estados Unidos y le pagan o vienen a trabajar por el salario más bajo, a veces ni siquiera el mínimo. Sostienen a las familias en México, sobreviven aquí y cuando les van a pedir para un proyecto de desarrollo social, sacan el peso extra para darlo para una escuela, para darlo para un agua potable, para darlo para una carretera. La idea era recaudar dinero y decirle al gobierno, queremos que hagas este proyecto, pero los migrantes, aquí está nuestro apoyo, no queremos ir con las manos a pedir algo. Buenas tardes, mi nombre es David Hernández, arquitecto, soy director de obra de este municipio. Se me hace muy importante comentarles que este programa existe bajo 4 protagonistas principales. 1, Sedesol Federal, 2, Sedesol Estatal, 3, Presidencia Municipal y 4, un grupo de migrantes denominada Mixteca Organization. Yo les quiero platicar sobre el proyecto que se dio hace 3 años aquí en esta comunidad. Hemos generado empleos aquí en la comunidad. Aparte de mi familia, de que todos trabajamos, todos participamos, hemos generado alrededor de 40 empleos fijos.
quiero mencionar que el apoyo de la Mixteca Organization fue indispensable, fue la base clave para que se llevara a cabo. Y el crecimiento aquí en Nueva York con la comunidad se da porque empezamos a trabajar institucionalmente. Mi esposa también ha venido aquí a tomar cursos sobre el inglés y otras cosas que... Yo quiero aprovechar, a ver si puedo terminar la secundaria, porque ya estoy en la secundaria ahora. Y el After School me ayudó a subir de calificaciones. Sí, yo era estudiante de las clases de México, como de dónde venimos y todas las comidas que hay, y aprendimos las batallas que peleó México. Y me siento que sí soy parte de México y todos ellos. Es importante, Mixteca no tiene la infraestructura, ni los medios, ni los recursos para poder ofrecer un certificado. Pero si nosotros trabajamos de la manera que lo hacemos en educación, por ejemplo, el joven que termina su curso de computación en 4, 5, 6 meses, es un certificado de una institución que lo puede llevar a cualquier parte del mundo y decir, yo estoy capacitado para esto. A mí me ha tocado ver personas que aprendieron inglés y la computadora. He visto a 2 que ya no trabajan de cargadores, que los veo que están en una máquina cobrando. Es otra clase de vida. Muchas veces dicen voy por 2 o 3 años a Estados Unidos, y lo que hacen cuando llegan, lo primero que se preocupan por hacer es pagar el dinero que pidieron prestado para poder venir a Estados Unidos. Nunca se preocupan por las enfermedades que tienen. Me dicen, cuando regrese a mi pueblo o a mi país es que me voy a curar. Entonces, nuestros compatriotas que están trabajando 12, 14, 16 horas diarias, no tienen acceso a esta información que estamos dando. Ellos tienen el problema de que se van a trabajar, regresan, se enfermaron, dicen, bueno, a lo mejor con una penicilina se me quita. Yo estaba muy activa en la iglesia de San Rocco y entonces yo supe que buscaban lugares donde hacer las charlas de VIH. Tanto la iglesia se iba a beneficiar con los servicios de Mixteca como igualmente Mixteca con la gente de San Rocco. Mixteca sigue con el compromiso de encontrar toda persona que tenga un problema de salud y referirla a las diferentes instituciones con las que estamos trabajando. En el 2004 yo me dio un derrame cerebral y gracias a esta organización y a los que lo fundaron, yo fui atendido por los hospitales. Y eso nos pone de alguna manera en otro nivel, porque no atendemos nosotros, sino nosotros somos el canal, la vía para referir a todas estas personas. Por muchos años en Nueva York tuvimos el problema del rezago de documentos. Una de las cosas que también Mixteca ayudó y yo vi y me impactó tanto fue cuando hicieron lo del consulado. Es una unidad móvil del consulado donde ellos llegan a las organizaciones como Mixteca, traen todo su equipo y aquí mismo revisan documentos y aquí mismo extienden pasaportes y extienden matrículas consulares. Y quiero darle crédito al embajador Beltrán. El trámite ahora es de 2 horas, creo, y es algo realmente que nunca lo hubiésemos soñado. I want to say congratulations to Mixteca, congratulations to Dr. Rincon, but more than anything, congratulations to our community for having an organization like Mixteca that has supported them, that has believed in them in trying times. So I congratulate him from the bottom of my heart. Yo tengo el sueño de crear esta infraestructura que no dependa de una persona, que no sea Gabriel Rincón el que tenga que estar para que esto funcione. Si la organización no tuviera frutos, yo creo que la organización ya hubiera caído. Pero sentimos que cada día que vivimos, que pasamos, se va agrandando más. Eso es todo.
Si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. So Arsenio Rodriguez changed Cuban music beginning in the early 1940s. First, by making the ensemble bigger, he added more instruments to the group, beginning with the trumpet section. Before Arsenio Rodriguez, Cuban popular music groups had one trumpet, a tres, another guitar, a bongo, a bass. But Arsenio added a second and later a third trumpet. He also brought in the conga drum into it. In the process of the popularization of Cuban music from the 1920s through the 1930s, a lot of the African elements of Afro-Cuban music was lost in that process of popularization, but Arsenio reintroduced a lot of those elements. In one obvious way was by bringing in the conga drum. So he changed the whole feel of the music. If you compare his recordings from the early 1940s with the music of Septeto Habanero and Septeto Nacional, the differences are like night and day. And so that was one of the things that he did that was important, that many musicians and generations of musicians since then have recognized and have adopted into their own repertories, like Ray Barretto and Eddie Palmieri. You know, they recognize that whole style of son montuno, which is Arsenio Rodriguez, and is now so much identified with Arsenio Rodriguez and his importance to Cuban music. Pa' que goce, para que goce, para que goce, pa' que goce, pa' que goce, pa' que goce. Juega Nelson, alambre dulce, Nelson González. So first of all, with Arsenio's background, he was born in Huira de Macurijes, which is in the province of Matanzas, right in the central part of the country. And historically, this is a part of the country that saw a lot of African slaves introduced, and going back centuries, of course, all the way through much of the 19th century. So that, given that Arsenio was born in 1911, it's either his grandparents or great-grandparents would have been born in Africa and brought over as slaves. So that connection to Africa via Matanzas is very close, both in terms of time and then also culturally. And so another element of this is then how is the African heritage in Cuba, back then especially, how was it conceived? And according to many scholars, the Cuban ideology at this time was such that to claim one's African heritage was almost like betraying one's own Cuban national identity, because it got into very complicated issues of racial issues in Cuba, going again back to the 19th century and through the early part of the 20th century. But Arsenio, unlike many other Afro-Cubans, tried to reverse that way of thinking, and in fact reclaimed his Africanness and praised his Africanness while never denying his Cuban pride. And so in his mind, both existed without any conflict, without any tensions. He was very proud of being Cuban, and he said so in many of his songs, and he was also very proud of being African, and he said so not only in his lyrics, but also in his music. Pa' que goce, pa' que goce, dilo, Guido. Pa'
pa' que goce. Yeah, the legacy of Arsenio Rodriguez moves in so many different directions. You know, there's salsa, and especially that first generation of New York salsa musicians who not only knew Arsenio's music, but knew the man himself. And for Grupo Folklórico, I think we need to first think of the founders of the group. So that's Andy Gonzalez and René Lopez, for example, two of the main ones, I believe. And both have been, since the 1960s, very serious students of Arsenio Rodriguez and his music. And have respected what Arsenio achieved musically, as well as ideologically and politically. I mean, they were also keen on, not only because of the music itself, but what Arsenio had to say about his identity, his connections to Africa through Cuba. And so Grupo Folklórico, given that they emerged and developed in the early 1970s, right, in the midst of the salsa boom, and Fania in particular, right, when salsa was this music from New York, with very deep roots in Cuban and Puerto Rican music, was becoming nationally and internationally popular, right? And so in a way, it started to lose its connections with the community here. And it's my understanding that Andy Gonzalez and the others involved in Grupo Folklórico wanted to reestablish or strengthen that bond between the music, the folklore, and the community here. And so this is what I also think that they got this idea out of Arsenio, because this is what Arsenio did his entire career. He always remained rooted in the community, because the community always supported him, especially during the times when he was having trouble finding work in the broader popular music industry of New York and beyond. So it was those bonds with community, I think, are parallel in Arsenio's career, and his legacy. Then it feeds into Grupo Folklórico and what they're all about. El elemento del Bronx, igual baila mambo que danzón, igual baila rumba que bachata, igual baila mambo que danzón. El elemento del Bronx, igual baila mambo que danzón. Oscar. Damas y caballeros, en el piano, Oscar Hernández. T